esa medida, ¿no?, nos habíamos quedado en ver precisamente que también una de las características del texto constitucional es regular la posición y la relación entre las distintas fuentes del ordenamiento jurídico, ¿no? Nosotros, como ordenamiento peruano, tenemos desde la ley ordinaria de la que hablamos, la ley orgánica, los decretos de urgencia, los decretos legislativos, las ordenanzas, que pueden ser municipales o regionales, es decir, y cuál es la relación entre estas fuentes distintas del ordenamiento jurídico, ¿no? Y básicamente hay dos principios que regulan precisamente esta relación entre las distintas fuentes del ordenamiento jurídico. El más conocido, el más socorrido además desde la idea de la pirámide kelseniana, que no es el único mecanismo, pero es el más conocido, el más clásico además, cuando los estados modernos se forman, no se forman como ahora teniendo diversos órganos que en la práctica emiten normas jurídicas, ¿no?, sino que se forman básicamente con la estructura clásica del poder legislativo, que da las normas, poder ejecutivo, que administra y reglamenta las leyes, y el Poder Judicial que aplica las leyes. Esa es la estructura clásica de los estados cuando nacen en el siglo XVIII, ¿no? Entonces, en el estudio, la formulación en el siglo XX de la pirámide kelseniana por el principio de jerarquía, busca ordenar las normas en ese esquema clásico, ¿no? Entonces, ¿es válido todavía? Sí, pero no es el único principio. Está también el principio de reserva de materias. ¿Qué quiere decir este principio de reserva de materias? Lo vamos a ver enseguida. Pero ambos, ¿no?, nos permiten articular, ¿no?, articular las diversas fuentes que están en el ordenamiento jurídico. Dan sistematicidad al ordenamiento jurídico. El principio de reserva de materias viene a ser una suerte de complemento o modernización del principio de jerarquía normativa, dando cuenta de estados mucho más complejos, ¿no?, donde las fuentes o los órganos productores de normas jurídicas ya no son el clásico poder ejecutivo y el clásico poder legislativo y el legislativo dando leyes y el ejecutivo reglamentando, ¿no?, sino que desde los propios textos constitucionales, que es lo que estábamos conversando ayer, se atribuía excepcionalmente potestad legislativa al poder ejecutivo a través de los decretos de urgencia, y de manera delegada a través de los decretos legislativos, ¿no? Pero incluso, ¿no?, si nosotros lo vamos, espero que tenemos que terminar hoy de todas maneras, incluso el Tribunal Constitucional, cuando da una sentencia, si bien es cierto, en la doctrina clásica que se dice es el legislador negativo, entonces solamente deroga una norma, puede derogar una norma, en la práctica, a través de sus sentencias interpretativas, también puede estar produciendo actos normativos. Entonces, ¿cómo ordenarlo? El Tribunal Constitucional, cuando emite una sentencia de inconstitucionalidad, la visión clásica es que si la ley es considerada inconstitucional, se deroga, ¿no es verdad? Pero si la ley, o eventualmente los dispositivos que analiza su constitucionalidad, tienen más de un sentido interpretativo, las palabras, las frases, la gramática, no admite solamente un significado. Como a veces digo a mis alumnos, no es lo mismo es pase por favor sin vergüenza que pase por favor sin vergüenza, ¿no? No es lo mismo. Entonces, una frase puede admitir, o una norma, un dispositivo legal, puede admitir más de un sentido interpretativo. Y el Tribunal Constitucional, los tribunales constitucionales en general, no solo el nuestro, ¿no?, al momento de interpretar un dispositivo, pueden optar por un sentido interpretativo que en su opinión sea más adecuado al texto constitucional, y todos los demás sentidos interpretativos los declaran inconstitucionales. En la práctica, lo que está haciendo es crear una nueva norma, ¿no?, y ese sentido interpretativo que él le da al texto constitucional es el que se queda como norma. En la práctica es un acto normativo, ¿no? Por ejemplo, cuando el Tribunal Constitucional, que es el ejemplo menos cuestionado, ¿no?, cuando el Tribunal Constitucional tuvo que analizar la constitucionalidad de la cadena perpetua, ¿no?, en nuestro país, que fue precisamente
respecto a las normas de enjuiciamiento y tipificación de los delitos de terrorismo y traición a la patria. El Tribunal Constitucional, si empleaba un sentido interpretativo literal de la cadena perpetua, directamente había una contradicción con el artículo 138, inciso 22, 139, inciso 22 de la Constitución, que establece que el régimen penitenciario tiene fines de resocialización. Y la resocialización tiene como fin, eventualmente, que la persona se reintegra a la sociedad cuando haya seguido un tratamiento penitenciario que le permita hacerlo, ¿no?, en el cumplimiento de la pena o teniendo algunos beneficios penitenciarios. Con la cadena perpetua, es decir, una persona que no tiene ningún tipo de perspectiva de salir de un centro penitenciario, pues eventualmente no va a seguir, no va a resocializarse ni va a reintegrarse a la sociedad. Entonces, una interpretación literal, del sentido literal de la cadena perpetua con el artículo 139, inciso 22, iba a suponer que la declaren inconstitucional. Pero el tribunal dijo, puede admitirse otro sentido, y ahí, además de una interpretación, en la práctica hizo que el legislador estableciera una norma nueva. En la práctica dijo esto: la cadena perpetua no tiene que ser per se una prisión permanente, sino que eventualmente la condena en un plazo razonable podría ser revisada, y si la persona ha seguido un tratamiento resocializador, podría eventualmente salir de la cárcel, para que se adecue a los fines de resocialización del artículo 139, inciso 22. Entonces, declaró constitucional la pena, pero indicando que el legislador debía, en un plazo razonable, regular la revisión de la cadena perpetua, a ver si la persona podía reintegrarse o no. Y eso lo hizo a nivel administrativo, a nivel de beneficios penitenciarios, y se ha establecido en 30 años la revisión de la cadena perpetua, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese mandato del Tribunal Constitucional en una sentencia de inconstitucionalidad también es una norma, ¿no? ¿Cuál es su posición en relación a las otras fuentes del ordenamiento jurídico? La vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, el principio, la reserva de materias, como les decía, ¿no?, viene a complementar el principio de jerarquía, ¿no? Obedece a ordenamientos jurídicos más complejos, estados que se han organizado de manera más complejos, donde los centros de producción normativa ya no son solamente el poder legislativo y eventualmente a nivel reglamentario el poder ejecutivo, sino que eventualmente es el poder ejecutivo, es el poder legislativo dando leyes también, o normas con rango de ley, con lo cual el principio de jerarquía no me sirve, ¿no? Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, que es lo que manejan cotidianamente, ¿cuál es la relación entre las leyes orgánicas y las leyes ordinarias? ¿Ustedes qué me dirán? Si tienen el mismo rango, ¿cuál prima en el caso de conflicto entre una y otra? La ley orgánica, yo les diría depende, porque no es una relación de jerarquía, es una relación de materia, ¿no? Entonces, dependiendo de qué materia se trate, ¿no?, se resolverá el conflicto. Si se trata de una ley orgánica, ¿no?, vinculada a la regulación de las funciones y estructura del Estado, y se está discutiendo la regulación y la estructura del Estado, ¿no?, obviamente va a primar la ley orgánica frente a la ley ordinaria. Pero si no se trata de ese tema, de esa materia, sino eventualmente se trata de materia educativa o de materia de salud, ¿no?, respecto a la ley orgánica y la ley general de salud o de educación, bueno, de repente va a primar la ley ordinaria. Entonces, este tema de las funciones que cumplen estos dos principios viene precisamente a tratar de resolver las posibles contradicciones o posibles situaciones de tensión o colisión entre las distintas fuentes del ordenamiento jurídico. El principio de jerarquía, que es el primero y, como les decía, su origen es clásico, no nace con el Estado moderno y con la regulación del sistema normativo del Estado moderno, ¿no? El principio de jerarquía lo que hace es determinar la invalidez o validez de las normas. Es decir, si una norma va a establecer escalones, ya aludí la pirámide de Kelsen, ¿no?, va a establecer escalones donde se sitúa cada norma jurídica. Ya hemos visto que el primer escalón o el vértice de la pirámide kelseniana empieza con la Constitución.
pero eventualmente habrán otros escalones, ¿no? Usualmente nos han hablado que en el segundo escalón está la ley, ¿no es verdad? Pero ya veremos que entre el primer escalón y el segundo escalón eventualmente podemos encontrar las leyes orgánicas o los tratados internacionales. ¿Cuáles? Los de derechos humanos, por ejemplo. ¿Y qué me hace afirmar esto? Un concepto nuevo, que es el concepto de bloque de constitucionalidad. Y que tiene que ver no con la jerarquía, que es el escalonamiento, sino con la materia. Eso lo veremos enseguida. Pero bueno, jerarquía me dirá que si una ley no se adecúa al sentido o a los contenidos procedimentales, formales o materiales de la Constitución, la ley será inconstitucional, será inválida, ¿no? Lo mismo respecto a los reglamentos. Es el silogismo clásico de compatibilidad entre una norma de mayor jerarquía y una norma de menor jerarquía, ¿no? El aforismo clásico del principio de jerarquía, que las normas de rango superior derogan a las inferiores. La fuerza normativa activa de derogar y pasiva de resistir la reforma de una norma de inferior rango, ¿no? Por ejemplo, las leyes respecto a los reglamentos, la Constitución respecto a todas las normas de un rango de ley, ¿no? Y ahí nuevamente vuelve la situación. ¿Y qué pasa con las normas que tienen la misma jerarquía, ¿no? ¿Cuál es la relación entre lo que les decía, la ley orgánica y la ley ordinaria? ¿Cuál es la relación entre las ordenanzas municipales con relación a las ordenanzas regionales, ¿no? ¿Cuál es la relación del decreto de urgencia con relación a la ley ordinaria? ¿No? Que finalmente son relaciones ya no de jerarquía, sino relaciones de el principio de reserva de materias. ¿Qué implica este principio? ¿No? Primero, que la Constitución establece reserva ciertas materias a ciertos tipos de fuente o norma jurídica. Por ejemplo, en el caso de las leyes orgánicas, ustedes lo saben de memoria, es estructura y organización del Estado. Las leyes orgánicas regulan estructura y organización del Estado. Pero solamente eso regula las leyes orgánicas. ¿Sí? ¿Estamos seguros? ¿Seguras? No. Hay materias que no están referidas a estructura y organización del Estado, que la Constitución directamente ha reservado a leyes orgánicas. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al artículo 200 de la Constitución, vamos a encontrar una primera reserva de materias. Ese es uno de ellos, lo vamos a ver ahorita. Sí, es verdad. El artículo 200 de la Constitución, referido a los procesos de inconstitucionalidad, señala que las materias reguladas por el proceso de constitución, las materias referidas a los procesos constitucionales de defensa de los derechos fundamentales y del principio de supremacía constitucional, habeas corpus, amparo, habeas data, acción de cumplimiento, etcétera, señala. Artículo 200, el siguiente párrafo del último inciso, el inciso 6. Una ley orgánica regula el ejercicio de estas garantías y los efectos de declaración de inconstitucionalidad o ilegalidad de las normas. Es decir, materia reservada a ley orgánica. El Código Procesal Constitucional es una ley orgánica en la práctica. Como para derogarlo, tendría que tener mayoría calificada de acuerdo al procedimiento, ¿no? Y luego está, aquí el colega nos hablaba también que también la Constitución ha reservado, es el artículo 66, otra materia. Artículo 66. Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. El Estado es soberano para su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular el derecho real sujeto a dicha norma legal. Es decir,
otra reserva de materias en la Constitución, ¿no? Entonces, claro, lo clásico, es decir, cuando las leyes orgánicas como fuente normativa ingresan a la lógica de las fuentes de un Estado, generalmente están vinculadas a la estructura y funciones de los órganos del Estado. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, ¿no? Pero como los Estados son más complejos y tienen además un órgano electoral, un Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, un tribunal constitucional, u otras entidades constitucionales autónomas o órganos constitucionales autónomos, como el tribunal, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Entonces ya allí entra a regular toda esa estructura y funciones de sus órganos. Pero además la decisión del constituyente puede pasar por reservar la fuente de ley orgánica a otras materias, ¿no? Y igual pasa cuando se regulan las funciones de los gobiernos descentralizados, es decir, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? La pregunta que les hacía el día de ayer respecto a, por ley se puede regular la zonificación de un distrito, y ustedes todos me decían no, pero si es una cuestión de jerarquía no resolvemos el tema, lo resolvemos por reserva de materias. Porque si bien nosotros vamos a encontrar en la Constitución un mandato general a los gobiernos locales de organización del distrito, ¿no? En la ley orgánica de municipalidades estará con mayor desarrollo la potestad de los gobiernos regionales provinciales de establecer la zonificación, de aprobar por ordenanza la zonificación de los distritos de su provincia. Entonces, si una ley ingresa, una ley del Congreso, una ley ordinaria, ingresa a regular esa materia, pretende ordenar la zonificación de un distrito, ¿no? Esa ley estará invadiendo las materias o reservadas a las ordenanzas municipales. Entonces, el principio de reserva de materias lo que viene a hacer en la práctica es complementar en los ordenamientos jurídicos complejos el principio de jerarquía que no nos ayuda a resolver este tipo de colisión, ¿no? Las normas, como en la práctica lo hemos visto, se relacionan por su contenido, al margen del rango que tengan en las fuentes del ordenamiento jurídico, generalmente tienen que ver con relaciones de fuentes de la misma jerarquía, ¿no? Y además complementa el criterio de jerarquía, lo que les decía, en un modelo de Estado más complejo, ¿no? Y contribuye a aquella división funcional y territorial del poder que está plasmado en la Constitución. Es decir, este principio de división de poderes, ¿no? O separación de poderes no se entiende ya simplemente como compartimentos estancos, como se entendía cuando nace el Estado moderno, ¿no? El legislativo solo legisla, el ejecutivo solo administra, gestiona, reglamenta, y el Poder Judicial es la boca que pronuncia las palabras de la ley, ¿no? A decir de Montesquieu. No, ahora lo hemos visto como el ejemplo del Tribunal Constitucional, hasta el Tribunal Constitucional puede legislar, ya no es solo el legislador negativo, ¿no? Entonces, este principio de reserva de materias nos permite tener en claro, ¿no?, cuál es la estructura de funciones que se ha otorgado a cada entidad de gobierno, ¿no?, a nivel de funciones de los organismos constitucionales, pero también a nivel territorial, en la lógica de un Estado unitario, pero a la vez descentralizado, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea del principio de reserva de materias. Yo no se los he enviado, pero yo quería ponerles como ejemplo en esta reserva de materias, que claro, hay veces no hay tanta claridad respecto a la reserva de materias en algunos temas, ¿no? Esta es la sentencia que tengo a mano, es la sentencia 001-2012-PI de proceso de inconstitucionalidad, es la TC, ¿no? Es la demanda de inconstitucionalidad contra la ordenanza regional de Cajamarca número 036-2011-GR, Cajamarca, Consejo Regional, que declara inviable la ejecución del proyecto minero Cobre. Este es un típico caso de colisión de normas jurídicas, una ordenanza respecto a temas supuestamente regulados claramente en materia tanto de minería como del medio ambiente, ¿no?
Y aquí, si quieren revisarla, yo los invito a hacerlo, ¿no? Hay dos temas que el Tribunal Constitucional debió enfrentar en la sentencia. Solo uno de ellos lo deja claro, que es el tema minero, ¿no? ¿Por qué? Porque la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y en la Constitución se establece que los gobiernos regionales tienen materia para administrar, otorgar concesiones, etcétera, en materia de minería, pequeña minería y minería artesanal, ¿no? Y todo lo que es gran minería, ¿no? o minería mediana de grandes proyectos son competencia del gobierno nacional. Eso está así en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Pero hay un tema, que es el tema de medio ambiente, donde esa división tan clara no está presente. Porque desde la Constitución se establece que el Estado debe garantizar el medio ambiente, ¿no? Y la protección de los recursos naturales. Y el Estado incluye a los gobiernos regionales y locales, ¿no? Y la Ley del Medio Ambiente, como ley sectorial, no ha establecido esta división tajante que sí hay en materia de minería, ¿no? Con lo cual, si bien desde el punto de vista de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, evidentemente, porque era ya una interpretación bastante cerrada, al gobierno regional no le correspondía declarar inviable un proyecto, ¿no? Sí le podía corresponder garantizar los recursos naturales, ¿no? Entonces, si yo hubiese sido abogada del gobierno regional de Cajamarca, le hubiese dicho, no declares inviable el proyecto, no te vayas por tus competencias de minería, porque tus competencias de minería son cerradas, ¿no? Anda por tus competencias en medio ambiente, donde la división no está tan clara. Si quieres que eventualmente este proyecto o este conflicto que lo estamos trasladando desde el año 2011, ¿no? se resuelva por las vías institucionales, que son estas finalmente, ¿no? Es decir, y aquí la falla del tribunal es no resolver en una interpretación que comprenda al Estado con sus 3 niveles de gobierno qué le corresponde a cada nivel de gobierno en materia de protección del medio ambiente. Y finalmente simplemente declarar fácilmente en una interpretación literal, y también porque la ordenanza es muy grosera en términos de invasión de competencia, no es minero. Por eso le decía, yo me soy abogada del gobierno regional de Cajamarca y le dije, no toques el tema minero, anda por medio ambiente solamente, ¿no? Y declarar inconstitucional la ordenanza por invasión de las competencias y del bloque conformado por la Constitución y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que sí deja claro la repartición en esa materia. Entonces, este es un claro conflicto de donde un tribunal constitucional puede, usando el principio de reserva de materias, dar cuenta de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma, de una ordenanza municipal en este caso, que se ocupa de materias que eventualmente le corresponden, como podría ser el tema de medio ambiente. Indistintamente, durante la exposición del principio de jerarquía y el principio de reserva de materias, les he hablado de otros conceptos, como por ejemplo el bloque de constitucionalidad. En realidad son conceptos que también contribuyen a dar sistematicidad al ordenamiento jurídico o a tener certeza en la aplicación de cierta fuente o cierto tipo de norma. Son 3 conceptos: el de bloque de constitucionalidad, el principio de irretroactividad de las normas y un principio que es importantísimo, pero que muchas veces es soslayado, el principio de publicidad de las normas, ¿no? Es decir, de la fuente de un ordenamiento jurídico estatal. En el ejemplo de Conga, y aquí cuando les hablaba del principio de jerarquía, les decía que en función del principio de jerarquía nos habían enseñado los que somos abogadas o abogados, ¿no? Que en la pirámide kelseniana primero está la Constitución y luego la ley, ¿no? Y que bueno, que los estados contemporáneos son estados más complejos, donde si bien es cierto hay diversas normas con rango de ley, ¿no? Algunos han señalado, y el Tribunal Constitucional también, en la sentencia que les he mencionado, que hay algunas normas con rango de ley que ocuparían una posición intermedia entre la Constitución y la ley, por la materia que regula. ¿Qué normas serían estas?
la doctrina también llama normas interpuestas, ¿no? Básicamente las leyes orgánicas y los tratados internacionales sobre derechos humanos. Son normas que no forman parte de la Constitución, ¿no? Es decir, las leyes orgánicas son leyes finalmente aprobadas por el Congreso, ¿no? Con una mayoría calificada, con un procedimiento parcial, ¿no? No forman parte de la Constitución, pero pueden, incluso son de rango inferior, de acuerdo al principio de jerarquía, ¿no? Pero con la Constitución forman un parámetro, un baremo, una suerte de bloque para evaluar la constitucionalidad de otras normas jurídicas. Es decir, se amasijan con el texto constitucional, ¿no? Y forman todos ellos un parámetro para evaluar la constitucionalidad de ordenanzas municipales, por ejemplo, en el caso Conga. ¿Por qué? Porque en la práctica estos tratados internacionales sobre derechos humanos y las leyes orgánicas, sobre todo aquellas que regulan la estructura y organización del Estado, regulan materia constitucional. Recuerdan la clase de ayer que la Constitución buscaba racionalizar el poder, y en esa búsqueda de racionalización del poder reconocían derechos a las personas y reconocían la posición central del ser humano frente al Estado, ¿no? Y además regular la estructura y funcionamiento del Estado como marco básico de una comunidad, como marco normativo básico de una comunidad. Entonces, estos dos tipos de normas, los tratados internacionales y las leyes orgánicas, en la práctica desarrollan directamente esa materia constitucional. Y por eso es que el tribunal en la sentencia que les he alcanzado, ¿no? Y en general la doctrina señalan que el bloque de constitucionalidad está conformado por aquellas normas que pueden ser directamente aludidas por el texto constitucional, ¿no? Como parámetro de constitucionalidad, pero que en la práctica o en efecto son normas que su materia debería estar en la Constitución. Y por eso es que sirven como parámetro de constitucionalidad, ¿no? Y el ejemplo clásico, y también tiene base normativa en nuestro país, son las normas que desarrollan las competencias de los órganos del Estado y los tratados internacionales sobre derechos humanos. ¿Cuál es la base normativa? En el caso de los tratados sobre derechos humanos, que no voy a extenderme aquí porque tenemos al final una parte dedicada a ello, ¿no? Es la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, que señala que los tratados internacionales, los derechos reconocidos en la Constitución, deben interpretarse en función de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos y los tratados que sobre la materia haya ratificado el Estado peruano, ¿no? Entonces, como parámetro de interpretación, se unen a la Constitución para evaluar, por ejemplo, la inconstitucionalidad de un proyecto, o la constitucionalidad, ustedes que evalúan en los despachos de los congresistas o en las comisiones, ¿no? Para evaluar, por ejemplo, la constitucionalidad de los proyectos de leyes que afecten derechos fundamentales, ¿no? Puedo acudir no solamente a lo que dice el texto constitucional, sino también a los tratados internacionales sobre derechos humanos, porque estos, de acuerdo a la cuarta disposición final y transitoria, constituyen parámetro de constitucionalidad, constituyen un baremo de interpretación, ¿no? Luego veremos qué más, que además de los tratados, aunque no siempre lo aplique, ¿no? El Tribunal Constitucional ha señalado en reiterada jurisprudencia, por eso llama la atención algunas sentencias recientes, ¿no? Que los pronunciamientos de los órganos jurisdiccionales que por tratados internacionales sobre derechos humanos se han reconocido para aplicar las normas sobre derechos humanos, ¿no? También constituyen parámetros de interpretación. Entonces, por ejemplo, allí ya se ha ampliado. La cuarta disposición final y transitoria ha sido interpretada en reiterada jurisprudencia por el tribunal, diciendo que además de los tratados, también constituirá parámetro de interpretación las resoluciones o interpretaciones que hayan realizado los órganos encargados de vigilar el cumplimiento de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Entonces, por eso que llama la atención algunas resoluciones posteriores del Tribunal Constitucional donde esos parámetros de los órganos internacionales no han sido aplicados. Otro baremo es el Código Procesal Constitucional, que es ley orgánica, ya la vimos. El artículo 79 alude directamente a que el bloque de constitucionalidad está formado por los tratados y por las leyes orgánicas que desarrollan las funciones y competencias de los órganos del Estado. Sí, por favor. Esa ampliación
que hace el Tribunal Constitucional hacia los pronunciamientos de los organismos internacionales, siendo un poquito abogado del diablo, ¿no? No puede ser interpretada como una afectación a un principio de seguridad jurídica, porque por último los tratados de derechos humanos internacionales es un número clausus, sabemos cuáles son, mientras que los pronunciamientos se suceden en el tiempo y no tenemos se van incrementando y no tenemos una certeza de cuáles son los aplicables. Y es más, estamos hablando de jurisprudencia que podría ser contradicha posteriormente por el mismo organismo internacional emisor de una sentencia. El Tribunal Constitucional ha establecido más parámetros. Por ejemplo, son los órganos que verifican la aplicación de los tratados y que están previstos en el propio tratado internacional, que el Perú ha suscrito como Estado. Básicamente identificado en las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Esa lo he identificado textualmente, ¿no? Hay otros órganos, sí, que están creados por tratados que el Perú ha suscrito, sí, como por ejemplo el Comité de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, en el cual ya tenemos 2 observaciones por casos individuales donde se nos exige que se apruebe un protocolo de aborto terapéutico, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese comité está creado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito por el Perú en 1979, al igual que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Entonces, de esos, ahí se va cerrando el círculo. No es que tenga que seguir los pronunciamientos de la Corte Europea de Derechos Humanos, sino de los órganos que han sido creados en tratados que el Perú ha suscrito, ¿no? Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha dicho, de preferencia, aquellos pronunciamientos de órganos jurisdiccionales, y a renglón seguido ha señalado los pronunciamientos de la Corte Interamericana. Otra forma de ir cerrando el parámetro ha sido aquellos pronunciamientos vinculados a casos que han tenido como objeto el ordenamiento jurídico peruano, ¿no? O alguna actuación del Estado peruano, ¿no? Entonces, si bien es cierto, igual, como todo tribunal, nosotros lo vivimos en lo cotidiano, ¿no? Con el Poder Judicial, con el Tribunal Constitucional, los órganos jurisdiccionales pueden cambiar su jurisprudencia, ¿no? Se supone que la jurisprudencia más reciente es la jurisprudencia que es más progresista en tanto protección de derechos fundamentales, ¿no? Entonces, ese es un riesgo también que se corre porque finalmente, si bien son instituciones, ¿no? Las instituciones están integradas por personas con criterios distintos, y ese es un riesgo que se corre, pero por lo menos es un parámetro de interpretación, ¿no? Lo que no se puede hacer en todo caso es simplemente tener, y esto lo digo con la reciente sentencia del Tribunal Constitucional vinculada al caso de el frontón, ¿no? Es decir, tener una línea jurisprudencial diciendo que los mandatos de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituyen parámetro de interpretación y luego obviarlo en la resolución de un caso, ¿no? En todo caso, si el Tribunal Constitucional quería dar el fallo, como lo ha dado, ¿no? Debía construir un argumento de por qué no aplicaba los parámetros interpretativos de la Corte Interamericana, ¿no? Es decir, finalmente esa es la obligación de argumentar, ¿no? O simplemente no obviarlo teniendo una línea jurisprudencial que de alguna manera lo vincula, más directamente porque es su línea jurisprudencial, ¿no? Entonces, esa es la lógica del bloque de constitucionalidad, ¿no? Es decir, que forma un amasijo con la Constitución para evaluar, para resolver los casos vinculados a la defensa del principio de supremacía constitucional y a la defensa de los derechos fundamentales. Otro concepto vinculado a la aplicación de la... Sí, por favor. Eventualmente una ley ordinaria también podría formar parte del bloque de constitucionalidad, dependiendo de la materia que regule. Sí, el Tribunal Constitucional y otros órganos jurisdiccionales a nivel comparado pero que tienen las fuentes jurídicas mucho más sistematizadas, ¿no? En la Constitución. Por ejemplo, señalan que también constituirían bloque de constitucionalidad aquellas leyes ordinarias que desarrollan o dan mayores garantías a los derechos fundamentales. En nuestro país, ¿cuáles, por ejemplo? ¿No? La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Expresamente el Tribunal Constitucional ha señalado que al desarrollar un derecho regulado en el artículo 2, inciso 5 de la Constitución, la materia que toca es constitucional. Por ende,
cuando se evalúe un caso de afectación del derecho de acceso a la información pública, se evaluará conjuntamente con la ley que lo desarrolla. Lo mismo puede decirse respecto a la ley de protección de datos personales, la ley de protección de la libertad religiosa, ¿no? Ahora, debo decirlo, voy a decir en el Congreso, lo diré porque ustedes son asesores. Un momento, nuestro Congreso es perezoso para regular derechos fundamentales. Digo perezoso porque, por ejemplo, todas estas leyes que he mencionado son de esta década, de la década del 2000. Y la Constitución ha reconocido esos derechos en el año 93. Miren cuánto tiempo ha pasado, 20 años, para tener 3 normas de desarrollo de derechos fundamentales, ¿no? Entonces, claro, esta jurisprudencia o esta unión del bloque, o incorporación al bloque de constitucionalidad de leyes ordinarias que desarrollan el contenido de derechos fundamentales está construyéndose, ¿no? Y en otras realidades, a nivel comparado, más bien, se establece que los derechos fundamentales también se desarrollan por ley orgánica. Entonces, inmediatamente entran al bloque de constitución. Ahora sí, perdón, para que no se me vaya el argumento. Bueno, yo quiero saludar, ¿verdad?, al centro de interpretación y a la expositora y los concurrentes. Qué importante es debatir sobre temas constitucionales, estrictamente cuando hablamos temas de supremacía constitucional. Yo tengo una inquietud que me quedaba en Lima. Usted nos decía que Conga había problemas de desigualdad. Si nosotros partimos del artículo 2 de la Constitución, el derecho a la vida, la persona humana es el fin supremo de del Estado, que todos tienen derecho a proteger mediante un medio ambiente familiar y solidario de la Constitución. Si partimos a primicia constitucional, y el Tribunal Constitucional nos ha dicho en algunas sentencias, por ejemplo, de índole electoral, de la voluntad popular, que los derechos fundamentales no pueden ser vulnerados en el debido proceso. Y si el debido proceso se le está recortando a todo sujeto de derecho, constitucionalmente hablando, entonces pues nos encontraríamos en un conflicto de intereses. En algún momento tuve que abordar un tema sobre conflicto constitucional, el Tribunal Constitucional versus el Jurado Nacional de Elecciones, un problema de nunca acabar. Pero gracias a Dios, el Tribunal Constitucional nos ha dicho que no se pueden vulnerar los derechos de la tutela judicial electiva. Ha sido corregida a tiempo. Y tenemos entonces, usted nos decía, con acierto y con una responsabilidad jurídica, el caso del frontón. Yo diría, con todo respeto que se merece nuestra expositora, tan inteligente y hábil, los presentes, ese es un problema que está por resolver. La Corte Interamericana tendrá que ganarle las orejas al Estado y decirle que hay crímenes de humanidad. Y está vulnerando perpetuamente la Constitución. Y allí no nos alegremos ni se alegren los responsables de ayer, porque van a ser juzgados y el Estado va a ser responsable. Eso es lo que quería dejar. Y de relieve, en cuanto a Conga, son derechos fundamentales al derecho al agua, derecho al trabajo, porque tampoco con la riqueza que se invierta tanto, no puede quedarse un pueblo al libre albedrío, no puede quedarse un pueblo contaminado. Si estamos tratando, vemos cómo está Puno con los mineros informales, imagínense aquí a unos 20 años cómo va a quedar Cajamarca, va a quedar peor que Puno. Ese es mi comentario y muchas gracias por verlo. Sí, muchas gracias por el comentario, la pregunta. Sí, ciertamente, de acuerdo al artículo 205 de la Constitución, ¿no?, cuando una persona, un grupo de personas, sienta que sus derechos fundamentales no han sido garantizados en el ámbito de la jurisdicción interna del Estado, ¿no?, se han agotado todas las vías de protección del Estado, que puede ser ante el Tribunal Constitucional, que puede ser ante la Corte Suprema, ¿no?, se habilita la posibilidad de ir a los órganos interamericanos de derechos humanos o a los órganos internacionales en general, donde, que están precisamente incluidos en los tratados internacionales que el Perú ha ratificado. Entonces, guarda razón el colega en decir que probablemente el caso del frontón, ¿no?, las personas que se sientan las víctimas o familiares de las víctimas que se sientan directamente afectados podrán recurrir ese caso ante los órganos internacionales. Es decir, ante el sistema interamericano, que es el sistema que ha resuelto más casos vinculados
es que allí en ese caso el Estado peruano sí tenía, en todo caso el Tribunal Constitucional tenía el peso de argumentar respecto a las sentencias que tiene el Estado peruano en el caso de Frontón, porque tiene dos en las que se constata la responsabilidad del Estado, ¿no? Entonces había la obligación del órgano jurisdiccional de asumir la argumentación, por lo menos, de por qué no aplicaba o por qué sí aplicaba los parámetros interpretativos de la Corte Interamericana. No haberlo hecho, ¿no?, de alguna manera está generando que pueda tener el Estado peruano responsabilidad internacional, ¿no?, si se lleva ante el órgano interamericano, como está previsto en el artículo 205 de nuestra propia Constitución. Eso por un lado. En el caso de Conga, ¿no?, ciertamente el tema que está ahí por medio es el artículo 2, inciso 22, el derecho al medio ambiente, que es un derecho fundamental. Ahora, entre los derechos fundamentales existe lo que se denomina la relación de interdependencia entre derechos fundamentales, es decir, que entre ellos eventualmente se tocan. Existe que la afectación de uno puede llevar a la afectación de otro derecho fundamental, como por ejemplo la afectación del medio ambiente como derecho fundamental puede poner en riesgo la vida o la salud como derechos fundamentales, ¿no? Entonces, ciertamente la omisión del Tribunal Constitucional en ese caso es haber visto solamente las competencias de los gobiernos regionales en materia de, no solo de las materias de su competencia, ¿no?, pero creo que también ha tenido que ver con cómo se plantea la ordenanza, ¿ya? La ordenanza va directamente, como diríamos, para decirlo mal y pronto, a la yugular, es decir, declara inviable el proyecto minero. Y eso choca flagrantemente con las competencias en materia de minería. Hace un tiempo hace poco escuché al procurador del Estado peruano en materia de derechos, en materia constitucional, y que es también el procurador del Estado peruano ante los órganos internacionales, que decía, los gobiernos regionales ya están aprendiendo, ya son mucho más duchos en regular aquellas materias que no están bien definidas para que eventualmente sean convalidadas sus normas, ¿no? Aquí el gobierno regional de Cajamarca fue muy burdo, ¿no? Fue muy burdo, y eso le facilita al Tribunal Constitucional construir una argumentación más sólida en materia de minería. Y eludir, como eludió también en el caso de Frontón, los pronunciamientos de la Corte Interamericana, eludir la materia de vida, salud, medio ambiente, que los tres son derechos fundamentales y que tienen una relación de interdependencia, ¿no? Esa es la lógica en derechos fundamentales, ¿no? Gracias. Pero Sí. una cosita, ahí teníamos también, estaría colusionando con el Tratado de Kyoto de Canadá. Ese tratado es bastante viable y el Perú es parte al reconocido del Tratado de la Resolución Legislativa. Sí. O sea, tenemos chocando, tenemos yendo en contra de la inconstitucionalidad. Y el Claro. tribunal tendrá que dar las pruebas otra vez ahí y habría problemas. Sí, como le digo, yo coincido con usted, pero también es verdad que en materia jurídica sucede que si una ordenanza, ¿no?, como el caso de la de Cajamarca, resulta ser tan cerrada, ¿no?, al Tribunal Constitucional le facilita la argumentación para ir solamente a esa materia, ¿no? Ahora, claro, el Tribunal Constitucional, como el Poder Judicial también, son órganos jurisdiccionales de defensa de la supremacía constitucional. Y dentro de la defensa de la supremacía constitucional está la defensa de los derechos fundamentales, ¿no? Y cuando el juez, y si bien de repente ninguna de las partes ha invocado una norma, ¿no?, al Tribunal Constitucional le correspondía invocar la norma, lo que en términos jurídicos se llama, el juez conoce la norma, ¿no?, el iura non curia, ¿no? Entonces, el iura non curia constitucional suponía que si los demandantes o el demandado no invocaban el derecho a la vida, a la salud, y el medio ambiente, ¿no?, el Tribunal Constitucional debía ser igual como guardián de la Constitución, ¿no? No lo hizo, pero bueno, tampoco es el único caso que no lo ha hecho. Como les digo, en el caso de Frontón, el peso que tenía, la responsabilidad que tenía era por lo menos argumentar por qué en ese caso no aplicaba los parámetros interpretativos de la Corte Interamericana, o por qué sí los aplicaba, que no es el caso, ¿no? Entonces, sí hay una responsabilidad en los órganos jurisdiccionales, en este caso del Tribunal Constitucional, por los tratados internacionales sobre derechos humanos y los pronunciamientos de los órganos, luego de construir una línea jurisprudencial como aquella que diga que ellos, los pronunciamientos forman parte de su parámetro interpretativo, si hay una obligación que se ha generado el Tribunal Constitucional, es la obligación del control de convencionalidad. Así se le denomina a nivel de derechos humanos a nivel internacional. Control de convencionalidad, es decir, usar precisamente todo
el marco normativo de los derechos humanos para interpretar los casos a nivel interno, ¿no? Ese control de convencionalidad ha sido construido por nuestro tribunal a lo largo de diversas sentencias. Entonces, él mismo se ha ido generando la obligación de hacerlo, de emplearlo en todos los casos, ¿no? Y ese es precisamente el déficit que hay en algunas sentencias en las que simplemente no entra o obvia la materia, ¿no? Entonces, esa es una de las críticas. Para ir cerrando ya estos temas vinculados a la Constitución, el principio de retroactividad de las normas es otro de los principios que están dentro de la Constitución y que también permiten aplicar las normas legales desde el punto de vista de lo que ha regulado la Constitución, ¿no? Entonces es un criterio que dice la norma que entra en vigencia, el tema de la teoría de aplicación de normas en el tiempo, ¿no? La Constitución ha acogido la teoría de la aplicación inmediata, ¿no? de los actos normativos, ¿no? Al día siguiente de la publicación de una norma, la norma entra en vigencia en el ordenamiento jurídico, ¿no? Salvo que la norma diga, se prorroga la vigencia hasta 40 días, hasta 60 días, es decir, se dé la vacatio legis, ¿no? La vacatio legis que diga, bueno, la regla general es al día siguiente, pero la propia norma puede postergar su vigencia hasta 40 días, 60 días, como pasó, por ejemplo, con el Código Procesal Constitucional, ¿no? Que se dio en mayo y su vigencia fue a partir de diciembre del año 2004, ¿no? Entonces, al día siguiente de la publicación entran a tallar las normas, la teoría de los hechos cumplidos, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? Que en principio toda vigencia de la norma rige a partir del día siguiente, ¿sí? A los nuevos actos, situaciones, relaciones que se den a partir del día siguiente. Salvo, dice la Constitución, es decir, podrá aplicarse una nueva norma a actos pasados cuando, artículo 103 de la Constitución, sea más beneficiosa para el reo, para la persona que está sometida al ámbito de la sanción penal o el enjuiciamiento penal. Esto es nuestro actual artículo constitucional, es una visión restrictiva de la retroactividad, ¿no? La Constitución de 1979, esta retroactividad benigna, que se llama así, retroactividad benigna, estaba dada para el reo, es decir, las personas que están sometidas al ámbito de la interdicción penal, para el trabajador y para el contribuyente, ¿no? Y a nivel comparado, hay una regla que dice que se aceptará la retroactividad benigna para todas aquellas situaciones en las que se beneficien los derechos de las personas. Es decir, incluso nuestra Constitución de 1979 era restrictiva en relación a otras constituciones donde se establece una retroactividad benigna para casos en que siempre haya beneficio para las personas. Eso en coherencia con lo que les decía, que la Constitución finalmente tiene como eje, y la nuestra también, artículo 1, inciso 1, a la persona humana y su dignidad, ¿no? Pero claro, en nuestro caso tenemos más bien una visión restrictiva, ¿no? Es decir, solo para el reo. Y un caso que fue muy paradigmático, al inicio de la clase comentábamos, por ejemplo, el tema de la interpretación de la pena de la cadena perpetua, ¿no? En esa acción de inconstitucionalidad, por ejemplo, que revisó las normas referidas a terrorismo y tanto de enjuiciamiento como de tipificación, en esa oportunidad, en el año 2002, el tribunal declaró inconstitucional varios tipos penales vinculados a terrorismo, entre ellos el de traición a la patria, ¿no? Pero ¿qué hizo el Tribunal Constitucional? Porque la sentencia, si era publicada, al día siguiente de su publicación entraba en vigencia. Eso implicaba que no existieran tipos penales. Y aplicando la retroactividad benigna, es que todas las personas que habían sido condenadas por delitos de terrorismo y traición a la patria, lo inmediato era que recobraran su libertad, ¿no? Esa es la aplicación de normas en el tiempo. Una sentencia del tribunal hace las veces de una ley que deroga. El tribunal dijo, bueno, así como hay vacatio legis, también puede haber vacatio sentencia. Y señaló que los efectos en el tiempo de su sentencia, precisamente para eludir la retroactividad benigna respecto al reo, ¿no? Iban a tener efecto a partir del día siguiente que el Tribunal que el Congreso legislara
o reemplazara los tipos penales que habían sido declarados inconstitucionales. Para evitar que eventualmente personas acusadas, sentenciadas y por terrorismo y traición a la patria salieran en libertad. Solamente les otorgaba el beneficio de volver a ser juzgadas, pero a partir de las nuevas normas que diera el Ejecutivo. Entonces, así como hubo, eso es para evadir precisamente el artículo 103, hubiese sido aplicado una nueva norma que declarara inconstitucionales los tipos penales, en la práctica los derogaba. Al estar derogados, ¿no?, se aplicaba la norma más benigna al reo, que era la no existencia de tipos penales. Al no haber existencia, libertad, recobro de la libertad. Entonces el tribunal lo que dijo, no, vamos a, la vigencia de esta sentencia, o sea, la declaración de inconstitucionalidad en el tiempo, va a ser a partir de que el Congreso, que fue a través de una legislación delegada, el Congreso resuelva la tipificación de estos delitos. Vacatio, sentencia, en este caso del Tribunal Constitucional. Y finalmente, con relación a la Constitución, otra condición indispensable, que no siempre se toma en cuenta, pero es también indispensable, es la publicidad de las normas. Es decir, este es un principio clásico del Estado de Derecho, y que, a pesar de que nace en el Estado de Derecho del siglo XVIII, el Estado moderno, todavía es muy importante. Es decir, si nosotros nos tenemos que conducir por normas que en la sociedad, por normas que regulan nuestra conducta, ¿no?, más allá de la Constitución, esas normas debemos conocerlas mismamente. Y para conocerlas tienen que estar publicadas, ¿no?, es decir, tener certeza de que pudo llegar a ser conocida. Entonces, es una exigencia de un Estado que se conduce por normas de derecho, ¿no? Y también, si la Constitución busca racionalizar el poder, estas normas, ¿no?, es decir, el poder normativo, el poder legislativo, ¿no?, es un poder muy importante porque regula las conductas y la vida de las personas, ¿no? Entonces, parte de ese control del poder es que se conozca cómo se ejerce en las normas. Y ese conocimiento solo se da a través de la publicidad, a través de que se haga en un medio que sea conocido por todos, ¿no? Y es una condición para la aplicación de las normas. No nos pueden aplicar una norma, en principio, ¿no?, en el deber ser, no nos pueden aplicar una norma no publicada, ¿no? Y debe ser hecha de tal forma, de tal manera, que no deje duda respecto a la publicidad y que se pueda discutir si fue publicada o no. ¿Cómo está regulado en nuestro país este tema, ¿no? ¿Cuál es el medio oficial de publicación? El Diario Oficial del Peruano, ¿no? Y claro, la pregunta es, claro, nosotros llegamos a nuestras oficinas y tenemos el Diario Oficial Peruano en nuestras oficinas, ¿no? Pero no sucede así en todo el país, ¿no? Es decir, hay incluso juzgados mixtos, ni siquiera juzgados de paz, sino juzgados mixtos a los que el Diario Oficial Peruano les llega cada una semana. Y hay jueces que resuelven con normas que incluso son derogadas, ¿no? Incluso hasta en Lima, ¿no? Con lo cual, aquí tenemos un problema serio a nivel de eficacia de la norma constitucional. Y claro, la pregunta es cómo lo resolvemos, ¿no? A través de la Ley de Procedimiento Administrativo General se ha establecido que para las entidades públicas también se puede publicar en el portal de Internet, ¿no? Y eso, claro, donde hay accesibilidad, donde hay conectividad, permite que llegue más rápido la norma que el Diario Oficial Peruano, ¿no? El problema con Internet es la certeza, esta posibilidad, que es hecha de tal forma que no deje posibilidad de ser discutida la publicación, ¿no? En Internet todavía podemos bajar y subir el material que se incorpora, ¿no? Entonces, y eso lo hemos visto hasta por discúlpenme que de tanto, pero es materia de cursos, ¿no? El Tribunal Constitucional, nosotros hemos visto, por ejemplo, publica una sentencia, ¿no?, completa con la firma de todos, y de pronto, al cabo de las críticas que salen en la televisión, en la prensa o eventualmente académicos, de pronto al mediodía se publica en la mañana la sentencia y al mediodía empiezan a incorporarse votos disidentes. No sé si ustedes siguieron el caso de el habeas corpus planteado por tengo el apodo pero no el nombre, Kimball. Ajá, Kimball. Ajá, exactamente. Él, por ejemplo, en su sentencia de habeas corpus dada por el Tribunal Constitucional, su sentencia prohibía la divulgación de todo tipo de información que fuera obtenida por grabación o escuchas ilegales. Así, era absoluto.
el Tribunal Constitucional, ¿no? Y claro, de pronto cuando salió la sentencia en la mañana, los medios de comunicación, etcétera, invitaron a algunos colegas, etcétera, a opinar al respecto, ¿no? Y siempre, esto es una prohibición absoluta de información, de difusión de información, ¿no? El Tribunal Constitucional está estableciendo en la práctica una censura, ¿no? Porque ciertamente la información obtenida por una escucha ilegal, ese acto de escuchar ilegalmente es un delito, ¿no? Pero eventualmente puede llevarnos a información que sea de relevancia pública. Y si es, o sea, nos puede dar cuenta de que se ha cometido un delito. Nos puede dar cuenta de que hay toda una trama de corrupción en el Estado, ya que estamos hace poco, ahora creo que la Nación ha mandado un representante para recoger el velero Caricia de Ecuador, ¿no? Entonces Carisma. Y ese es un grupo de música, creo, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, esa información fue recogida ilegalmente, ¿no? Todos esos videos fueron recogidos inconstitucionalmente, ¿no? Pero si no se difundían, ¿no? Como el tribunal pretendía, como el tribunal dispuso en el caso Klimper, de repente nunca nos íbamos a enterar del nivel de corrupción que hubo en los años 90 en el Estado, ¿no? Entonces, claro, toda escucha ilegal es un delito, pero la información que hay en esa escucha ilegal puede ser de relevancia pública. Y prohibirla directamente, el Tribunal Constitucional está estableciendo una censura, ¿no? En esa sentencia. Entonces, frente a las reacciones de la prensa, etcétera, el tribunal, al cabo del mediodía, o los magistrados del tribunal al cabo del mediodía, fueron apareciendo sus votos disidentes, ¿no? Es decir, total, a las 5 de la tarde había por lo menos 4 votos disidentes respecto a ese tema, que no habían estado en la sentencia original. Entonces, ese es un ejemplo de cómo una sentencia, ¿no? Que podría pasar también en una ley o un reglamento, ¿no? Al ser publicada en internet, no cubre esta garantía, ¿no? Porque no hay certeza, posibilidad de discutirse, la podrían haber sacado también, y de pronto incorporar con los votos. Entonces, ese es un problema que Perú tiene que enfrentar como Estado, de que haya una base cierta para poder dar publicidad a sus normas y que las normas puedan ser realmente cumplidas a nivel nacional en el plazo o en la forma prevista en la Constitución, ¿no? Esa es un poco la relación de cómo la Constitución, como fuente de normas o como norma normarum, como lo suelen llamar, se relaciona con las distintas normas del ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, eso... Pero no es que termine la clase, no es que los vaya a dejar, son todavía. Otro de los temas que vamos a desarrollar está vinculado con el ejercicio que ustedes tienen en el trabajo cotidianamente, que es la ley como fuente de derechos, ¿no? Debo decirles que la ley como fuente del derecho y el Parlamento, cuando nace el Estado moderno, ¿no? Se le concibe como la primera norma de los ordenamientos jurídicos, y al Parlamento como el primer poder del Estado. Se sigue señalándole así, ¿no? Y sin embargo uno dice, bueno, ya a estas alturas, en el Estado contemporáneo, en el Estado constitucional y democrático, ¿no? Primero la ley ya no es la primera norma de un ordenamiento jurídico, lo es la Constitución. Y además las constituciones establecen distintos órganos que legislan, desde el Congreso, ¿cierto?, que es en realidad el peso mayoritario del Estado en cuanto a legislación está en el Congreso, pero también hay potestad constitucional para legislar al Ejecutivo a través de decretos de urgencia, a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, ¿no? Y hasta el propio Tribunal Constitucional a través de sus acciones de inconstitucionalidad. Incluso al Tribunal Constitucional le da la potestad de enmendarle la plana al Congreso, al Poder Ejecutivo, ¿no? A los gobiernos locales y regionales cuando regulan normas con rango de ley, ¿no? Con lo cual, en realidad no estamos ante el primer poder del Estado, sino estamos frente a otro órgano constitucional, el Congreso, que tiene relaciones de pesos y contrapesos de su poder con otros órganos del Estado. Es decir, lo que existe es una división de poderes, ya no como compartimentos estancos, sino como los ingleses llaman el check and balance, ¿no? Es decir, de controles de pesos y contrapesos, ¿no? Tú tienes esta facultad normativa, pero ojo, tu facultad normativa, Congreso, no es absoluta, tienes como límite la Constitución, y si no lo respetas, está el Tribunal Constitucional, ¿no? Lo mismo, tu Poder Ejecutivo, tienes la potestad de regular en materia económica y financiera a través de decretos de urgencia, pero tu límite es la Constitución,
Y a ti te pongo dos controles. El control, el peso, el contrapeso que puede hacer a tu función el Poder Legislativo en esta función que cumple la Comisión la Comisión de Constitución, de revisión de normas delegadas o decretos de urgencia, ¿no? Y si el Congreso no te controla adecuadamente, siempre tienes la opción de ir al Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, en ese escenario, la ley ya no puede ser la primera norma del ordenamiento jurídico. El Congreso no es el primer poder del Estado, es uno de los poderes del Estado. Importantísimo sí, porque veremos qué funciones cumple la ley ahora. Previamente, algunos antecedentes históricos, que es lo que les he querido dar en mi introducción, ¿no? El origen de la ley, o sea, no es casual que la ley haya tenido como fuente o como norma jurídica esa impronta de ser la norma más importante, ¿no? Y que el Congreso a lo largo de la historia haya sido visto como el primer poder del Estado y que se haya teorizado sobre ser que sea un primer poder del Estado. No es gratuito y tiene una explicación histórica, ¿no? La explicación histórica está en el nacimiento de los estados modernos, ¿no? En el origen de los estados modernos, que si nosotros tenemos en cuenta la Revolución Francesa o revoluciones que no son tan altisonantes, pero que son transformaciones del Estado, como en el caso de la monarquía inglesa, o como en el caso incluso de la independencia norteamericana, y las independencias nuestras como Estado, ¿no? como antiguas colonias, ¿no? Origen está ligado a las revoluciones liberales. Es decir, la revolución liberal es aquella que niega el poder absoluto del monarca, no solamente de forma violenta, como fue la Revolución Francesa o nuestras independencias, ¿no? La independencia norteamericana, sino como aquellos cambios que se dan a lo largo del tiempo. En Inglaterra no hubo una revolución muy violenta para que la soberanía del Estado dejara de estar en el rey para estar en el pueblo, ¿no? En nuestros países, en Latinoamérica, sí, un poco actualmente fragmentada, incluso todavía con estadios de la que el Estado no llega, etcétera, pero la afirmación del Parlamento tiene el origen en esto, ¿no? En presentar la ruptura con un antiguo régimen colonial, un antiguo régimen de Estado absoluto, ¿no? Y responde a concepciones liberales, burguesas, ¿no? Principalmente europeas continentales, más que inglesas, pero Inglaterra también tiene su proceso de transición y de construcción del Estado, de un Estado más contemporáneo, ¿no? Y en Francia supuso la afirmación de la ley y del Parlamento fue para quebrar el principio monárquico, ¿no? Es decir, la lógica de que el Estado absoluto concentrara poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, que los funcionarios del rey, ¿no? Pagados o de alguna manera los que eran miembros de la corte, y cumplieran todas las funciones de Estado, ¿no? Era suponer que el rey era soberano, que tenía la soberanía del Estado, ¿no? Quebrar ese principio era necesario crear un nuevo soberano, ¿no? Ese nuevo soberano, dependiendo de los momentos históricos, fue el pueblo o la nación, que son dos conceptos distintos, ¿no? El pueblo es un concepto más diverso, ¿no? Un concepto más igualitario en términos de que podría haber un pueblo conformado por grupos culturales, por grupos económicos distintos, ¿no? La nación como concepto, solo para decirlo rápidamente, más bien da cuenta de que el Estado está formado sobre una base de población que constituye una nación que se caracteriza por compartir cultura, lengua, religión, valores, etc., ¿no? En la práctica es una entelequia, ¿no? Porque la población de un Estado no necesariamente es homogénea. Y a partir de este concepto de nación, ustedes, como yo saben de historia, y ven las situaciones trágicas que se han producido, ¿no? Y que probablemente podrían seguirse produciendo, pero bueno, esa es la lógica. Entonces, para negar el principio monárquico, se crea un nuevo soberano. Pasa la soberanía del rey al pueblo o nación, dependiendo del concepto que acoja cada constitución, ¿no? La Asamblea Legislativa, en esa medida, como para efectos prácticos, el pueblo no necesariamente podía hacerse en legislador permanente, ¿no? Que es lo que es una de las afirmaciones que se hace desde la Revolución Francesa.
y es una de las cosas que es verdad, puede no existir en sociedades modernas, no siempre al pueblo se le puede estar consultando de todas las decisiones cotidianas, pero eventualmente habrá momentos en que hay que consultar. Entonces esta lógica de representación está cuestionada actualmente y está permeada por mecanismos de democracia directa. ¿No? Estoy en los antecedentes históricos, estoy simplemente haciendo las acotaciones, ¿no? La Asamblea Legislativa, ¿no?, que son los representantes de este soberano, ¿no?, entonces de alguna manera son tributarias de soberanía también. Y surge el concepto de soberanía parlamentaria. Y de allí, esta soberanía parlamentaria se va al concepto de legislativo como primer poder del Estado. Por favor. Entonces partiríamos de la primicia de la Declaración Universal de Derechos Humanos, estrictamente en el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que nos dice que todos los hombres de la tierra tienen derecho a elegir y ser elegidos, en estricta concordancia con el artículo 31 y 35 de la Constitución Peruana nuestra, reconocida por la Declaración Universal de Derechos Humanos también ahí. Y algo más, no sé si usted me permite, si estamos de acuerdo, usted nos corregirá, que tendríamos ahí la primicia que Viena con Kelsen es el que va a dar la explosión del derecho moderno, entonces para que los tribunales constitucionales sean el control y la supremacía de la constitucionalidad. Cómo ha avanzado el mundo, entonces el soberano, el voz populi, el voz Dei, ley del pueblo, ley de Dios, son pues los representantes a elegir y ser elegidos, ¿cierto? A ver, en este tema, por eso la cita de Kelsen, y yo iría un poquito más atrás, Kelsen 1920, la Constitución de Viena, ¿no? Yo iría un poquito más atrás. Esta discusión sobre el Estado contemporáneo que les hacía yo en la introducción, ¿no? Una constitución que es norma, ¿no?, una constitución que reconoce diversos centros de poder legislativo, ¿no?, y que está regulada en la lógica de check and balance. Este es el escenario que se quiere actualmente, o que se tiene actualmente en los textos constitucionales. Estos son antecedentes históricos, ¿no? Estos antecedentes históricos empiezan a ser cuestionados desde finales del siglo XIX, ¿no? Desde la política, porque lo que estos antecedentes históricos afirman un modelo de Estado liberal, ¿no? Y es cuestionado desde el siglo XIX, primero a nivel político, por movimientos que en Europa le llaman la cuestión social, ¿no? Es decir, por movimientos sociales, políticos, que buscan democratización y que están integrados principalmente por miembros de la clase obrera, campesina u obrera, ¿no? Y cuestiona precisamente estos cimientos del Estado liberal, porque si bien uno revisa las declaraciones o las constituciones de esa época, que no eran consideradas normas, ¿no?, se dice todos los hombres son libres e iguales ante la ley, o todos los ciudadanos son libres e iguales ante la ley. Y ese concepto ciudadano en la práctica excluía a no propietarios, a no poseedores de una profesión liberal y a las mujeres. Y eventualmente en esos no poseedores de una profesión liberal y no propietarios se incluía a indígenas, ¿no?, y a personas que eventualmente vivían de vender su fuerza de trabajo. No eran ciudadanos, no podían votar, no podían decidir, no podían formar partidos políticos. Entonces, desde finales del siglo XIX se empieza a cuestionar esta lógica, ¿no? Y a nivel ya académico, doctrinario, la discusión acerca de la necesidad de darle a la ley una dimensión menor a la de la Constitución, y que la Constitución no fuera una declaración política, que no fuera solo una declaración política, sino una norma donde se reconociera derechos, será en lo que en Europa llaman el periodo entre guerras, ¿no? En el periodo entre guerras. Y la discusión, pero sin embargo, esa es la realidad europea. En Estados Unidos, por ejemplo, la supremacía de la Constitución está firmada desde el siglo XIX, ¿no? Desde los debates constituyentes ya firmadas por el juez Marchand en 1903, ¿no? Y aquí en América Latina, como somos una suerte de sincretismo, ¿no?, que tomamos un poco de todo, ¿no?, la supremacía constitucional está firmada en el Código Civil, ¿no? Y claro, uno dice, ¿y por qué en el Código Civil? Porque en la práctica seguían considerando la Constitución como política y el Código Civil como una ley, entonces es la suprema, hay que poner la supremacía constitucional en la norma primera del ordenamiento, que es el Código Civil. Entonces, claro, allí hay una suerte de
entendimiento un poco extraño de la supremacía constitucional llevada al Código Civil, ¿no? Entonces, solo podemos hablar de la supremacía constitucional como principio normativo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Y en América Latina, a partir de la década, en el Perú, por ejemplo, a partir de 1979, en la Constitución de 1979. Y en otros países de América Latina que sufrieron dictaduras muy graves, hace poco se conmemoró el golpe de Estado de Chile, ¿no? A partir de la década de los 80 y 90. ¿No? Entonces, es curioso, ¿no? En el Perú mucho antes, pero las condiciones que hemos tenido tampoco son de eficacia normativa de la Constitución entre 1979 y el año 2000, ¿no? Pero bueno, a nivel normativo estaba, ¿no? Entonces, todo ello son antecedentes, ¿no? Y la lógica de la ley por debajo de la Constitución se empieza a formar, se empieza a formar como reivindicación política en el siglo XIX, se empieza a discutir en términos ya políticos y académicos en el periodo entre guerras, y en Europa se afirma ya en sus textos normativos a partir de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, a partir de las constituciones adoptadas después de la Segunda Guerra Mundial. En América Latina, como les digo, Constitución peruana en términos semánticos a partir de la Constitución de 1979. No semánticos digo porque está en la norma y no necesariamente tenía eficacia, como todavía la eficacia de nuestro texto constitucional de 1993 es fragmentado, ¿no? Está en lo normativo, pero no necesariamente hay plasmación en la realidad, ¿no? Entonces, es correcto lo que menciona de Kelsen, ¿no? Pero incluso en Europa, ¿no? Incluso en Europa, esa afirmación absoluta del principio de supremacía constitucional y de la ley como una norma menor a la Constitución se va a dar en estricto, tanto en lo normativo como en la eficacia, a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en nuestros países, mucho después. Y no hay la colisión, cuando hablamos, aunque se hace notadamente muy histórico, al tomar a Marshall, que fue el caso versus Marbury, versus Madison, el presidente Hamilton, que esa sentencia fue la explosión para dar la supremacía constitucional del Tribunal Supremo norteamericano, ¿no? Esa es la partida, la partida donde va a explosionar el sistema constitucional en Norteamérica. Y nosotros nos cogemos un poquito de ahí también, ¿no? Un poquito y de manera extraña, como les digo, es raro encontrar normativamente el principio de supremacía constitucional reconocido en el Código Civil, ¿no? Esto es extraño, ¿no? Y por eso es que a nivel normativo o semántico, ¿no? Todavía con los problemas que tenemos de eficacia del texto constitucional, el primer reconocimiento de la Constitución como norma y el principio de supremacía constitucional se da en la Constitución de 1979. ¿No? La de 1920, que tampoco tuvo vigencia por los múltiples gobiernos dictatoriales, ¿no? Recogía algunos derechos fundamentales y establecía garantías, pero seguía siendo el Código de 1936 el que establecía la supremacía constitucional. Entonces, claro, la recepción de la tradición norteamericana, que en realidad es la tradición inglesa, ¿no? De la supremacía constitucional, ¿no? Se da muy mediatizada en nuestro país, ¿no? Y en nuestra realidad, y la recepción o el recibir la doctrina europea continental, recién una doctrina europea continental que afirmara la supremacía constitucional y por ende el nivel inferior de rango de la ley, se da a partir de la Segunda Guerra Mundial, se afirma a partir de la Segunda Guerra Mundial. Kelsen, la discusión política, la discusión académica es el periodo entre guerras mundiales, ¿no? Entonces, hay un autor alemán que señala que el periodo de Weimar, le llaman en el caso de Alemania, que es el periodo entre la Constitución de 1919 y la Constitución de Bonn de 1945, incluyendo la Segunda Guerra Mundial, el momento más rico en discusión académica acerca de la supremacía constitucional, acerca de la necesidad de reconocer los derechos fundamentales en una constitución normativa y sacarlos del ámbito del legislador o ponerlos como límites al legislador, se dará en ese periodo. Es un momento para la política y la reflexión, ¿no? Aunque en la práctica, lamentablemente, fue un momento muy malo para los derechos humanos en términos de garantía efectiva y de vigencia efectiva en Europa, ¿no?
Eso es un poco la historia. Pero claro, a eso se llega luego de pasar por esto, ¿no? Es decir, de primero llevar a las alturas al Congreso, a los parlamentos. Pero claro, en ese momento histórico era necesario, porque era romper la soberanía del rey y romper la lógica de que sus disposiciones, sus normas, estaban por encima de las demás del pueblo o de la nación, ¿no? Es así, estos son los antecedentes de cómo la ley se constituyó en producto de la soberanía del Parlamento, y que inicialmente la ley debería obedecer parámetros formales, ¿no? Parámetros formales de producción, que los hemos visto nosotros acá respecto a la Constitución, y parámetros materiales. En el siglo XVIII y en el siglo XIX todavía había algunos parámetros vinculados a la ley natural, ¿no? o los derechos naturales. Entonces, esos derechos o esa ley natural, dependiendo si se escogía un naturalismo de vertiente religiosa o un naturalismo de vertiente racionalista, ¿no? Eran los que serían los parámetros naturales o de legitimidad material de la ley en este momento histórico. Sí, por favor. Doctora, tanto que habla como de Kelsen, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes del pirámide de Kelsen? Sí, hemos Claro, hablado de ella. por ejemplo, la Constitución es ley de ley, normas fundamentales del Estado. Entonces, ahí también los tratados internacionales de crédito legislativo, y viene también creo que las ordenanzas, las cositas. Sí, Entonces, hemos hablado ya de ello. Ahí, Sí. Solo mis disculpas que no me explaye en su comentario, que es cierto, no lo hemos visto, pero tenemos bastante materia para abordar. Entonces lo hemos visto efectivamente en los estados modernos actuales, en nuestro país, y la regulación normativa que existe, ya no está solamente plasmada como eje legislador, ¿no? Sino que se distribuye facultades normativas de rango legal también en el Poder Ejecutivo, ¿no? Y incluso en el Congreso tiene las leyes orgánicas y las leyes ordinarias como tipos normativos, ¿no? Entonces, sí, por eso les digo, esto es el antecedente histórico, ¿no? El antecedente histórico de cómo la ley se constituyó en la norma suprema antes de la Constitución, ¿no? Pero que antes hemos visto que la Constitución actualmente es la norma suprema, no solamente por la afirmación del principio de supremacía constitucional, no solo por su eficacia normativa directa, sino también porque es la norma o la fuente que regula la producción de las otras fuentes del sistema jurídico peruano, y que se regula por el principio de jerarquía, pero también por el principio de reserva de materias, ¿no? Eso sí lo hemos visto, esos son los antecedentes históricos. Bien, entonces el principio de legalidad como valor y eje del desenvolvimiento del Estado se da en este momento histórico. En Francia, como en Alemania, cuando se habla del Rechtsstaat como modelo de Estado de Derecho alemán, ¿no? Pero todavía para el siglo XVIII, siglo XIX, el nacimiento de los estados modernos, ¿no? La ley tenía un parámetro material. Se decía que no solamente bastaba con que la produzca el legislador, sino que eventualmente también debía tener base en el derecho natural, en el derecho natural, sea de vertiente racionalista o vertiente religiosa en algunos casos. Este principio de legalidad lo tienen ustedes en la diapositiva, se afirma, como les decía, tanto a nivel anglosajón como a nivel de Europa continental, ¿no? Supone el triunfo del Parlamento frente al absolutismo regio, en el caso de Inglaterra, y la sustitución del sustitución del absolutismo regio por el absolutismo parlamentario, el rey como parlamento soberano, ¿no? En el caso de Europa continental. El restablecimiento del equilibrio para el caso de los ingleses, es decir, ya el poder no estaba concentrado en una sola mano, sino que era el rey, sino que eventualmente había un parlamento que hacía contrapeso al rey como legislador. La ley como elemento más complejo del sistema del common law, como un elemento más, ¿no?, del complejo sistema del common law, que no solamente tiene como elemento la producción normativa del parlamento, sino también la jurisprudencia, ¿no? La jurisprudencia y la tradición, ¿no? Muchas veces se dice que el Parlamento recoge la tradición del derecho inglés, ¿no? Por eso les digo, en el caso de Estados Unidos, en realidad su tradición es la tradición inglesa, ¿no? Porque recoge mucho de lo que fue el rule of law. Y la evolución del Parlamento inicialmente a través de la ley se protegía de privilegios y posteriormente derechos. Es decir, la ley nace como una ley primero del monarca, que a través de una norma podía proteger privilegios de clase, ¿no? Cuando va al Parlamento,
el Parlamento ya no protege privilegios, sino va a proteger derechos, ¿no? Y derechos de todos, o en todo caso, con las limitaciones históricas de su momento, la idea de ciudadano, y luego posteriormente universalizándose la protección de esos derechos, ¿no? Y el principio de legalidad sigue un camino mucho más duro, ¿no? La idea de absolutismo persiste solo, cambia el titular del poder soberano. Es decir, se cambia de cabeza, ¿no? Antes era el rey y ahora es el parlamento, el soberano, porque son los representantes del pueblo, la nación. Y la ley es producto de la voluntad soberana, por ende debe ser norma suprema. Esos antecedentes históricos. Y la ley, ¿no?, se identifica con los códigos. La codificación se da en este momento y los códigos deben tener vocación de permanencia, no cambiarse, ¿no? Ahora, esta construcción teórica acerca del principio de legalidad y la ley como norma suprema, ya como norma soberana, ¿no?, va a contribuir a lo que ahora todavía conocemos como ley, ¿no? Por ejemplo, es allí donde nace la función de articulación y unificación del Estado por parte de la ley. La ley es un eje, ¿no? Un eje, pero, y la Constitución en ese momento no era una norma, por ende era un documento flexible, una declaración política, un compromiso con la clase monárquica y la burguesía, ¿no? Un compromiso político que solamente va a alcanzar fuerza normativa a través de la ley. Y la Constitución podía ser modificada por la ley. Y eso se ha ido construyendo, miren, desde el siglo XVIII hasta el siglo XX. Por eso es que ahora ustedes todavía verán algunos operadores jurídicos que dicen la ley es la norma suprema, ¿no? Porque claro, son muchos años de tradición histórica y de enseñanza del derecho en esa clave, ¿no? Y por ende todavía hay muchos, incluso jueces que les cuesta decir la Constitución es la primera norma que tengo que consultar a ver si el caso lo estoy resolviendo adecuadamente, ¿no? Es un contexto social único, en un contexto social como el único límite a la ley era, en todo caso, las concepciones de la ley natural, ¿no? Y se concebía que empieza a partir del siglo XIX a concebirse el pueblo como nación, se empieza a afirmar la idea de nación más que de pueblo, ¿no? Y se dice el Estado tiene una población que es monoclase, ¿no? O se identifica toda, si se quiere, uniforme. Y las propias relaciones sociales de alguna manera imponían límites al legislador, se hablaba de límites implícitos, ¿no? Pero la ley finalmente era el resultado de parlamentos que estaban conformados básicamente por representantes de los ciudadanos. Y los ciudadanos, ya les digo, eran propietarios, aquellas personas que tenían una profesión liberal y nada más, ¿no? Con lo cual están excluidos buena parte de la población, con lo cual la ley era el producto de la representación de ese tipo de grupo social. Los demás están excluidos, ¿no? Y cuando se empiezan a cuestionar, ¿no? Cuando se empiezan a cuestionar estas leyes que beneficiaban solo a un tipo de población, empieza a endurecerse la idea del poder legislativo como poder soberano. Y empieza a eliminarse como referente de legitimidad material de la ley la idea de derecho natural o derechos naturales, ¿no? Es decir, si en un primer momento, en el siglo XVIII, primera mitad del siglo XIX, la ley se configura con dos parámetros importantes o límites a ser configurada. Primero, los procedimientos formales en el legislativo, en el poder legislativo, y segundo, la idea de derecho natural o derechos naturales. En el a finales del siglo XIX, primera mitad del XX, ese periodo que les digo yo de reflexión académica, política, etcétera, ¿no? Lo que se empieza a afirmar en el Parlamento es la idea de que el único límite es el procedimiento formal. No hay ley natural, no hay derechos naturales, ¿no? Que justo nace con una doctrina además filosófica, el positivismo, ¿no? Es decir, la ley es la que da el Parlamento. Y eso, sin referentes materiales, sin referentes de legitimidad material, que fuera ideológica, mejor dicho, religiosa o racionalista, ¿no? Abre la puerta a que en la ley pueda darse normas, ¿no? O puedan darse disposiciones que incluso afecten derechos de las personas. Y eso es un poco lo que sucedió en términos históricos con los regímenes fascistas, ¿no? Tanto a nivel de Alemania como
tomó a nivel de Italia. Porque aquello, los guetos, la separación, la confiscación de bienes, por ejemplo, a los judíos, ¿no?, fueron normas adoptadas por el Parlamento. No había un referente ya de legitimidad material, ¿no? Bastaba con que fuera dado en una ley que es producto del poder soberano parlamentario, del primer poder legislativo. ¿Ah? Se aplicaba. Claro, se aplicaba. Y por eso es que ahí se empieza a cuestionar que debía haber un límite a la ley, a la intervención del legislador. Debía haber un límite material a la soberanía parlamentaria. Debía haber un límite material, ¿no?, a la intervención de las mayorías políticas, ¿no? Además, claro, de democratizarse el ejercicio de la participación política, que era lo que decía el colega hace un momento, ¿no? Es decir, ese periodo de discusión es el que aludí hace un momento, ¿no? No obstante, todavía ya a partir de estos antecedentes históricos se empiezan a dar algunas características de la ley que se siguen viendo ahora, ¿no? La generalidad de la ley, es decir, que las normas sean generales, las normas de una ley sea oponible y aplicable a todos los sujetos de derecho, ¿no? El origen de la igualdad formal, ¿no?, se da en estos momentos, ya se decía, esta es una característica de la ley, y todavía sigue siendo una característica de la ley, ¿no? Salvo que por razones de la realidad se requiera, o por razones de la naturaleza de las cosas, como dice nuestra Constitución, pero por razones de la realidad se requiera dar una ley especial para, por ejemplo, alcanzar la igualdad de oportunidades. Ya no solamente la igualdad material, sino la igualdad formal, sino la igualdad de oportunidades. Pero la generalidad sigue siendo una característica de la ley y nace aquí, ¿no? Esta característica está ligada a los postulados de moderación del poder particular y público, ¿no?, por eso tiene que ser general, a la separación de poderes. El legislativo regula para todos los poderes del Estado, ¿no?, y los otros poderes del Estado son ejecutores y aplicadores de la ley, ¿no? Y nace el concepto formal de igualdad, como les decía, de igualdad ante la ley, que ahora actualmente es uno de los componentes del derecho a la igualdad, no es el único. La igualdad formal se complementa con la igualdad de oportunidades y el mandato de no discriminación. Otra característica que nace aquí, en los orígenes históricos de la ley, la abstracción. Las leyes son generales y abstractas, ¿no es verdad?, hasta ahora, ¿no?, salvo que haya leyes para alcanzar la igualdad de oportunidades y tengan que darse normas por la naturaleza de las cosas o las circunstancias de la realidad o los obstáculos que se quieran remover en la realidad y cambiar, ayudar con una ley a cambiar o a trocar la realidad, que es un poco difícil, pero se da. Prescripción, entonces son prescripciones con vocación de permanencia, ¿no? Aquí surge la idea de completitud y coherencia de los ordenamientos jurídicos. Una idea equivocada sin duda a estas alturas. O sea, los ordenamientos jurídicos no son completos ni son totalmente coherentes. Podemos interpretarlos así, o podemos considerar que son así para tener, pero ¿cuántos vacíos normativos o situaciones reguladas de conflictos entre personas se dan y se evidencian en la práctica jurídica, ¿no? Pero nace aquí, con el concepto de ley y con las características de la ley, ¿no?, la idea de completitud y coherencia del ordenamiento jurídico, que es una idea que ya no se señalan en los manuales de derecho o de introducción al derecho, ¿no? El sistema jurídico no es completo. Luego, incluso no es tan coherente en algunos casos. Garantizar indefinidamente el orden jurídico, certeza y previsibilidad, es decir, la abstracción viene a dar certeza y el nacimiento de otro de los elementos esenciales del ordenamiento jurídico, que es dar seguridad jurídica a la actuación del Estado y a la vida de los particulares, ¿no? Y el Estado debe actuar conforme y a través de la ley. Acá nace el principio de legalidad, ¿no? La administración, como ejecutor, debe conducirse en función de lo que la ley le autoriza, ¿no? Este concepto ha sido complementado en los estados actuales, ¿no? Es decir, si bien es cierto, la administración se regula o actúa en función de lo que la ley lo autoriza, ¿no? Además de lo que la ley le autoriza, también además de lo que la Constitución le autoriza. Es decir, una ley puede eventualmente ser contraria a la Constitución, ¿no? Y la administración debe ser capaz de advertirlo, ¿no?, para que eventualmente se solucionen los caminos institucionales, a través de caminos institucionales como la acción de cumplimiento o la acción de inconstitucionalidad para cuestionar una ley que sea inconstitucional, ¿no? El legislador establece las bases para la libertad y la igualdad ciudadanas, y esto es algo que se sigue dando. El legislador ahora cumple un papel también, o sea, es decir, los derechos están reconocidos en la Constitución, pero el legislador, cuando actúa a través de la ley, puede dar mayores garantías a los derechos,
Solo a manera de ejemplo, lo voy a dejar planteado. El artículo 2, inciso 2 de la Constitución, que reconoce el derecho de transparencia y acceso a la información pública. Si nosotros íbamos, por ejemplo, en 1999 a solicitar información a una entidad pública, llamemos un municipio, probablemente nos dijeran vuelva mañana, vuelva mañana, vuelva mañana, vuelva mañana, ¿no? Los municipios, ¿no? Bueno, ahora existe una ley que establece un plazo, y establece obligaciones y establece sanciones. Esas obligaciones generadas y esas posibilidades de sanción, de alguna manera, son garantías de derecho, ¿no? Entonces, el legislador ahora sí cumple un papel con relación a los derechos. Ya no los crea ni los reconoce, sino que ayuda a garantizarlos, debe contribuir a garantizarlos. Y para entonces, esto también ha cambiado, para entonces los derechos eran válidos y eficaces normativamente en el marco de la ley, ¿no? Y inicialmente eran entendidos como anteriores al Estado. Luego, en el endurecimiento del Estado liberal o del Estado formal, ¿no?, se consideraban como reconocidos, como creados o otorgados por el Estado. Eso también ha cambiado actualmente. Ahora la ley es válida en función de los derechos. Es decir, antes los derechos eran eficaces en función de lo que actuara el legislador, porque si están declarados en una declaración o en una constitución, eso era política, ¿no? Entonces el legislador era el que le da eficacia normativa, ¿no? Ahora se dice, no, la ley es válida en función de los derechos, porque los derechos están reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales que tienen un rango mayor. Entonces se intenta darle la vuelta a la tortilla, y ese es un mandato de la Constitución que deberíamos tratar de privilegiar. Lo que les he estado describiendo es ese segundo momento del Estado liberal de derecho, un concepto de derecho que se redujo a la ley. El derecho era igual a la ley, ¿no? Se perdió el parámetro de legitimidad, se adoptó un parámetro positivista de la ley, un concepto formal, o sea, la ley era la dada por el Parlamento, ¿no? Y todo lo acordado por el órgano legislativo mediante el procedimiento del Congreso será ley, ¿no? Y es la voluntad del Estado. Y ya les comento que ese fue el escenario propicio para el origen de los regímenes fascistas en Europa. Y bueno, también en toda tragedia puede haber una oportunidad, y para la discusión posterior y afirmación del principio de supremacía constitucional y de los derechos fundamentales, ¿no? Pero se tuvo que pasar por todos estos antecedentes históricos. El escenario actual de la ley, ya lo he ido adelantando un poco en contradicción con lo histórico, ¿no? El escenario actual en el marco de un Estado constitucional y democrático, es decir, un Estado que se regula no solo por la ley, ni hay una identificación entre la ley igual derecho, ¿no?, o sistema jurídico. El sistema jurídico es mucho más complejo y empieza por la Constitución. Primera característica que le hemos hablado hasta el cansancio, la Constitución como norma suprema del ordenamiento. Cambios en la concepción y el papel que cumple la ley en los estados, ¿no? Primero, la garantía de los derechos fundamentales, lo que les mencioné hace un momento, ¿no? Los derechos están reconocidos y tienen fuerza normativa por la Constitución, pero eso no es obstáculo. Es más, algunas constituciones a nivel comparado encargan al legislador darles mayor garantía a los derechos. ¿Cómo? Como el ejemplo de la transparencia y acceso a la información pública, ¿no? Si en la Constitución me dice toda persona tiene derecho a acudir a cualquier entidad del Estado y pedir información pública, pagando el costo que suponga el pedido, ¿no?, así de general, ¿no?, la ley establece, pero la administración pública deberá responder en 7 días. Deberá fundamentar el por qué no entrega información en los supuestos o excepciones previstos al acceso a la información en la ley o en la propia Constitución, que también establece excepciones, ¿no? Y si hay resistencia del funcionario, puede seguirse el procedimiento administrativo disciplinario, o si hubiera indicios de delito, ser acusado y eventualmente juzgado por abuso de autoridad, ¿no? Entonces, todo eso que se estableció en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública van a ser unas garantías para el derecho a acceso a la información pública. Lo mismo, por ejemplo, pasa con un derecho mucho más afectado, y de repente en la práctica o en la vida cotidiana considerada una afectación más grave, el derecho a la libertad personal. La afectación más grave de la libertad personal es la detención de una persona. ¿Qué dice la Constitución respecto a la libertad personal? Dice, una persona solo podrá ser detenida en flagrancia delictiva o cuando existe una orden judicial motivada y escrita. No dice más la Constitución, ¿no?
Sin embargo, el Código Procesal Penal y la ley de homonimia han establecido que esa ley motivada y escrita debe identificar a la persona que va a ser detenida. ¿Cómo la debe identificar? Obligatoriamente debe tener nombres y apellidos completos, edad de la persona que va a ser detenida, sexo de la persona que va a ser detenida. No es lo mismo María José que José María, ¿no es cierto? Esto no es lo mismo una persona que se llame igual, que tenga 60 años, ¿no?, que un prontuariado de 35, ¿no? Entonces, que si además se conoce señas particulares de la persona que va a ser detenida, hay algunos caseros del ámbito jurisdiccional, ¿no? Es decir, hay algunas personas que tienen algún tipo de señal, tatuaje, etcétera. Si el juez que emite la orden de detención conoce esa característica, también deberá ser incorporada en la orden de detención. Ese detalle que está en el Código Procesal Penal, ¿no?, que son obligatorios de cumplimiento para los fiscales y para los jueces, ¿no?, de una orden de detención, es una garantía para el derecho a libertad, ¿no? Es decir, el legislador, claro que cumple un papel respecto a los derechos fundamentales. ¿Cuál debe ser el papel? Ayudar a garantizarlos mejor. Sí, por favor. Dentro del trámite parlamentario, cuando un señor congresista pide una información al gobierno regional, al alcalde, al ministro, a cualquier entidad del Estado, ¿su trámite también es parecido a esto o cambia? No, es que cuando los derechos fundamentales los tenemos ¿quiénes? Las personas, ¿no? Cuando el parlamentario pide en función de su investidura, ¿no?, de funcionario público electo, ¿no?, información pública, se rige por las relaciones de colaboración, cooperación entre entidades públicas, ¿no? Y además, si además forma parte de una investigación, por las normas del reglamento del Congreso referidas a las investigaciones que realizan los parlamentarios, ¿no? Es decir, los derechos los tenemos las personas, ¿no?, y las potestades que tenga un parlamentario se regulan por las normas correspondientes, no es el mismo trámite, ¿no? Eso es exactamente la respuesta, ¿no? Bien, entonces claro que la ley es importante para la vigencia de la Constitución y para la vigencia de los derechos fundamentales, ¿no? Se establecen mayores garantías. En algunas constituciones, por ejemplo, expresamente se dice que a través de ley se deben regular los derechos fundamentales. En la Constitución colombiana, que es la experiencia más cercana, en España, Alemania, y la ley debe dar eso, mayores garantías, operativizar el derecho, ¿no? Y ¿por qué la ley? Y la ley es la fuente de derecho a través que se establecen también algunos límites, ¿no? Es decir, se dice, solo se pueden establecer límites a los derechos fundamentales a través de la ley. Ustedes dirán, pero si la Constitución reconoce los derechos, ¿por qué la ley establece límites? Porque la ley debe regular el ejercicio de los derechos de todos y cada uno de nosotros. Y en el ejercicio, en la interacción, se pueden generar colisión de derechos. Entonces la ley también, a nivel general, debe cumplir esa función de articulación de las diferentes libertades y derechos de los individuos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una ley como la ley de productividad y competitividad laboral, ¿no?, intenta proteger el derecho al trabajo estableciendo cuáles son las causales de despido, ¿no? Entonces, esas causales de despido abren un poco la puerta al derecho a la libertad de empresa, como la potestad de autorregulación del empleador, y dice, tú en estos supuestos puedes despedir, en otros no. Entonces intenta armonizar el derecho al trabajo con el derecho a la libertad de empresa, ¿no? Y eso es la función también que cumple la ley, ¿no? O cuando la ley de transparencia y acceso a la información pública dice, si bien todas las entidades del Estado deben entregar información pública, tu posta médica o centro de salud no puedes entregar historias clínicas, porque tienes que garantizar el derecho a la intimidad de las personas. ¿Es información pública? Sí, pero en este caso el límite al acceso a la información pública estará dado por los derechos a la intimidad de los usuarios de los servicios de salud, ¿no? Otro ejemplo de esta articulación entre... Perdón. La historia clínica lo pueden solicitar las personas interesadas. Yo, por ejemplo. Las directamente. Cualquiera no. Porque si lo establece el artículo 16 y 17 de la Ley General de Salud. Claro, en la Ley General de Salud se establece otro límite. En la Ley de Acceso a la Información Pública también se repite lo que dice. Pero nadie más puede. Es la persona, la que es titular de la historia clínica o sus familiares directos, ¿no? Exactamente, la persona que la que pertenece a la historia clínica o sus familiares directos.
Lo que pasa es que es información pública porque se considera información pública toda aquella que poseen las entidades del Estado, ¿no? Es decir, hay una regla general. Toda la información que poseen las entidades del Estado es pública. Las excepciones están reguladas por ley, ¿no? O por ejemplo, hasta hace muy poco, ¿no? Por ejemplo, antes de que se diera la ley de libertad religiosa, ¿no? Bueno, de acuerdo a la currícula educativa básica, el curso de religión es obligatorio, ¿no? El curso de religión está de alguna manera atado a los compromisos del Estado peruano vinculados al concordato con la Iglesia Católica. En esa medida lo que se enseña en religión es religión católica, ¿no? Pero claro, el derecho a la libertad religiosa implica que las personas adopten cualquier tipo de credo religioso y que además eduquen a sus hijos en los mandatos de ese credo religioso o no credo religioso asumido. Si una persona que eventualmente era testigo de Jehová, que era adventista, o simplemente no era una persona agnóstica o una persona atea, enviaba a sus hijos a las escuelas públicas hasta hace 2 años, el niño, la niña, el joven, la joven que está en la escuela pública recibía el curso de religión católica. Y si bien podía exonerarse del curso, ¿no? En la práctica, en el promedio final, el curso tenía 0 y eso, si el joven o la joven era un buen alumno, ¿no? Le bajaba el promedio, ponderado, ¿no? Y el chico o chica solamente podía exonerarse del curso, no asistir a la clase, pero entraba al cómputo de su promedio general. Solo hasta que se ha dado la ley de libertad religiosa del año 2010, ¿no? Solo hasta esa época ya el curso se puede exonerar, el curso de religión, y además se establece que no entra al cómputo general del promedio de los alumnos, ¿no? Entonces se está armonizando el derecho a la libertad religiosa con el derecho a la educación, ¿no? Entonces establece, ese es el papel que cumple el legislador, ¿no? Y eso es lo que se debe buscar, que el legislador pueda finalmente garantizar mejor los contenidos de la Constitución, sobre todo si los contenidos están vinculados a los derechos de las personas, ¿no? ¿Por qué a nivel comparado las constituciones privilegian la ley como fuente de los sistemas jurídicos para regular los derechos fundamentales que están en la Constitución? Por 2 razones. Una tradicional histórica, es decir, la lógica de representación. Son los representantes de las personas, de los ciudadanos y ciudadanas, los que regulan sus derechos, ¿no? Y luego una lógica de deliberación, ¿no? Es decir, más racional, que se dice que la teoría del derecho, dice que la filosofía política también, que las decisiones más racionales se adoptan en un escenario de deliberación, ¿no? Es decir, en un escenario donde todas las partes son iguales, tienen la misma posibilidad de actuación y de información, ¿no? ¿Me escuchan por allí? No. Sí. Tienen la misma lógica de deliberación, etcétera. Y por ende, ¿no? El escenario parlamentario, de procedimiento parlamentario, es un escenario que reproduce ese tipo de escenario de deliberación, donde hay igualdad de las partes, etcétera, y se puede argumentar racionalmente respecto a la adopción de una decisión, en teoría, entonces en teoría, ustedes lo viven cotidianamente. Se puede argumentar mejor a través de un procedimiento de deliberación, y a través de la deliberación se llega a un resultado mejor, a una decisión más racional y más adecuada para la vida de las personas, ¿no? Entonces, esa es la segunda razón por la que se dejan los derechos en manos del legislador. La lógica de representación y la lógica de adopción la adopción de decisiones en un escenario deliberado, ¿no? Entonces, por eso es que la Constitución colombiana, alemana, española señalan que la ley es el espacio. Nuestra Constitución no establece, no vamos a encontrar en ella una cláusula que diga el legislador o a través de la ley se regularán y garantizarán los derechos fundamentales. Pero si nosotros revisamos rápidamente el artículo 2 de la Constitución, en diversos incisos vamos a encontrar el mandato al legislador. Por ejemplo, cuando de derechos clásicos, liberales, cuando señala toda persona tiene derecho a libertad de asociación, este derecho se regulará a través de una ley. Hasta los derechos de carácter social que son fundamentales, se dicen toda persona tiene derecho universal y progresivo a la salud o a la seguridad social a través de una ley, ¿no? Entonces, si bien no hay un mandato general como en estas constituciones, sí hay una atribución al legislador en el propio texto constitucional. Y adicionalmente, ¿no? El artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que
los derechos reconocidos en la Convención y que coinciden con los derechos reconocidos en nuestra Constitución deberán ser regulados por una ley, ¿no? Y claro, aquí, en función a lo que hemos visto ayer, y por legislación delegada, por un decreto legislativo, ¿no? ¿No? Así de duro, solo ley de legislador. ¿Y por qué, por ejemplo, una legislación, la que hablábamos hace un momento, el ejemplo de la legislación antiterrorista, ¿no?, se regula por decreto legislativo? Entonces, ¿estamos yendo contra el sentido de la Convención? Hace tiempo que estaríamos con respuesta. Tenemos bastante, pero tenemos varios casos, pero por legislación delegada todavía no encuentro ningún caso en el cual hayamos tenido responsabilidad internacional. La Convención lo admite que pueda regularse por legislación delegada derechos contenidos en la Convención. Pero lo admite ¿en qué supuestos? En el supuesto primero que esté previsto en el texto constitucional de los estados, ¿no? Es decir, que el Estado, que haya una opción constitucional que el Congreso pueda delegar al Ejecutivo la regulación de ciertos ámbitos de la vida política del país, ¿no? Segundo, ¿no?, que además ese Congreso o la Constitución lo prevea, y que además el Congreso sea un órgano elegido democráticamente, que esté sobre la base de representación popular siempre, ¿no? Y que y que subsistan siempre los controles efectivos de verificación y vigilancia de la legislación delegada, ¿no? En el caso de nuestro país, como lo hemos visto en los ejemplos de ayer y hoy, ¿no?, está contemplado la legislación delegada, ¿no?, con sus límites, entre ellos, por ejemplo, tratados internacionales sobre derechos humanos, ¿no? Segundo, el Congreso está constituido sobre la base de elección popular, ¿no? Y tercero, ahí cogemos un poco, en la práctica hay un control político. Es decir, en la práctica llega el Ejecutivo, debe enviar el decreto de ley, el decreto legislativo al Congreso, y el Congreso, a través de su Comisión de Constitución, debe verificar si cumple con la Constitución y con la ley autoritativa, ¿no? Y si el Congreso falla, subsiste la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Entonces, la legislación delegada puede ser un mecanismo de control, de regulación de derechos fundamentales, si está previsto también, está reconocido por el sistema interamericano, ¿no? Pero con esos tres condicionamientos, ¿no? Obviamente los otros tipos de normas legales, como la legislación delegada o las otras normas con rango de ley, habrá que examinar el caso concreto, ¿no?, incluyendo los decretos de urgencia y las ordenanzas regionales y locales.